muy amados, es para mí motivo de gran gozo saludarte en este maravilloso día, en nombre de nuestro Padre, de nuestro Dios, donde quiera que estés y me escuches. Y bien, vamos a la joya con la cual nos va a adornar nuestro Rey en este día. Y la joya lleva por título La resurrección de los muertos, parte 153, con un subtítulo: La disciplina y quién es el Hijo de Dios, parte 25. Vuelvo y repito el subtítulo: La disciplina y quién es el Hijo de Dios, parte 25. Libro de Lucas. Lucas capítulo 10, versículos 21 y 22 dice así: En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Nadie conoce ni conoció quién es el Hijo, el tesoro, la sabiduría, el Verbo. Tesoro el cual el Padre lo escondió de los sabios y entendidos. ¿Y lo escondió para qué? Para dárselo, para revelárselo a sus niños, como dice el verso 21. Porque ese tesoro, el cual nadie conoció, y el único que lo conoce es el Padre, el Padre lo escondió para dárselo única y exclusivamente a sus niños, a sus pequeños, para revelárselo. Ahora, cuando dice que es para revelárselo a sus niños, eso nos muestra que todo lo que hemos venido enseñando y revelando acerca de este maravilloso misterio es verdad. Si dice que era para revelárselo a sus niños, a sus pequeños, por eso es que en el tiempo del fin, el mismo Padre se despojaría nuevamente de sí mismo, tomaría forma de siervo, se haría semejante a los hombres, descendería a las partes más bajas de la tierra, y ya sabes cuáles son, ya te lo enseñé. Descender a las partes más bajas de la tierra es tomar forma de hombre y participar y vivir en este reino de Adán. Enlodarse en ese reino de Adán, en este reino que hasta el día de hoy está en pie. Eso significa descender a las partes más bajas de la tierra, tomar forma de hombre. Porque para Él eso es descender a las partes más bajas de la tierra. Y Él lo haría
Él lo haría por amor a su pueblo. Lo haría por amor a su pueblo. Y Él mismo tendría que hallar ese tesoro. Él mismo tendría que hallarlo porque es el único que lo conoce. Tendría que hallarlo con el propósito de dárselo a su pueblo santo. Y así está escrito. Lo hemos visto anteriormente en muchos temas. Que el mismo Dios estaría en pie enseñando. Juan 6:45 lo dice. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él viene a mí. ¿Quién enseñaría? El Padre. ¿Y cuándo enseñaría? Cuando hallara el tesoro. Pero como hombre, está escrito. El contexto de Juan 6:45, el contexto de ese texto, Juan 6:45, es Juan 6:27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a éste señaló Dios el Padre. ¿Quién daría esa comida? El Hijo del Hombre. Pero el verso 45 decía que era el mismo Dios que enseñaría, pero como hombre, como el Hijo del Hombre, como un hombre, en forma de hombre, tomando forma de hombre. Y es el mismo Padre. Si leemos del verso 27 de Juan capítulo 6, un poco más hacia abajo llegamos al 32. Y el 32 nos dice: no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y vuelves y rematas abajo con el 45. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Era el Padre en forma de siervo de hombre, el que en el tiempo del fin hallaría ese tesoro que Él mismo conoce porque nadie más lo conoce, y lo hallaría con el propósito de ponerlo en su pueblo, de ponerlo en su pueblo, dárselo a su pueblo. Y de ese propósito vamos a hablar en este día. Vamos a recordar nuevamente algo que vimos en el tema anterior. Libro de Mateo. Mateo capítulo 13, verso 44, dice así: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Además, el reino de los cielos, cuando dice el reino de los cielos, el reino es Él. Y los cielos son los 144,000. Entonces, ¿a qué compara o a qué asemeja el reino de los cielos? Vuelvo y repito, el reino es Él, los cielos son los 144,000. ¿Y a qué los asemeja? Dice, a un tesoro escondido en un campo. A un tesoro escondido en un campo. El tesoro es Él.
El campo es donde están esos cielos, los 144,000. A un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El cual un hombre halla. Un hombre halla. Hoy te hago una pregunta. ¿Para qué ese hombre hallaría ese tesoro? ¿Para quedárselo? ¿Para quedarse con él, disfrutarlo él nomás? ¿Será para eso que ese hombre hallaría ese tesoro? ¿Para quedárselo para él y no compartirlo? ¿Será para eso? Es mi pregunta. Y quiero respondértela. No. No es para eso. Ese hombre hallaría ese tesoro. Ese tesoro en ese campo el cual compró con un propósito. En ese campo, con ese tesoro, edificar una ciudad. Edificar su propia ciudad en ese campo el cual compró. Y él utilizaría ese tesoro precisamente para edificar una ciudad, su ciudad en ese campo. Para eso utilizaría el tesoro. No para quedárselo él y disfrutarlo él, no. Sino para utilizarlo para en ese campo, el cual también compró, edificar su propia ciudad. Yo te aseguro que es así. Yo te lo aseguro así. ¿Y por qué te lo aseguro? Porque sé cuál es el tesoro que ese hombre halló. Sé cuál es el tesoro que ese hombre halló. Y como lo sé, entonces entiendo y comprendo el propósito de ese tesoro. ¿Cuál fue el tesoro? ¿Qué es el tesoro que él halló? ¿Cuál fue el tesoro que él halló? Es la pregunta. Recordemos nuevamente, libro de los Proverbios, Proverbios 3, verso 13, vuelvo y repito, Proverbios 3, verso 13, dice así: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. ¿Qué dice? Bienaventurado el hombre. Ese bienaventurado es ese hombre que halló el tesoro. Y aquí dice cuál es el tesoro. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Ese hombre halló ese tesoro llamado la sabiduría. Halló el tesoro llamado la sabiduría y la inteligencia. Y la halló en ese campo. Halló el tesoro en ese campo. Y si halló la sabiduría en ese campo,
precisamente para en ese campo edificar la ciudad del Dios vivo, edificar su ciudad. ¿Y con qué es que se edificaría? Con la piedra que desecharon todos los edificadores, la piedra llamada Jesucristo. La piedra con la cual se edificaría la ciudad del Dios vivo. Pablo lo dejó escrito en el fundamento. Está escrito que nadie, por allá en primera carta a los Corintios capítulo 3, verso 10 y 11, dice que nadie puede poner otro fundamento, el cual ya está puesto, y el cual es Jesucristo. ¿Cómo se llama el fundamento? Jesucristo. ¿Con qué se edificaría la ciudad del Dios vivo? Con Jesucristo, con esa piedra, con ese tesoro. Y eso fue lo que halló ese hombre. Halló ese tesoro, halló la sabiduría. Y la halló en ese campo. ¿Y cuál es ese campo? ¿Por qué campo caminaba él cuando halló el tesoro? ¿Cuál es ese campo en el cual él caminaba y en el cual halló ese tesoro? ¿Cuál es ese campo? Vamos a mirar cuál es ese campo. Libro del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 31, versículos 38 al 40, dice así: He aquí vienen días, dice el Señor, en que la ciudad será edificada al Señor. Mira, desde la torre de Hananel, hasta la puerta del ángulo. Y saldrá más allá el cordel de la medida delante de él, sobre el collado de Gareb, y rodeará a Goá, y todo el valle de los cuerpos muertos, y de la ceniza, y todas las llanuras, hasta el arroyo de Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos al oriente, será santo al Señor. No será arrancada ni destruida más para siempre. Mira, hablando del tiempo del fin, he aquí vienen días, dice el Señor, en que la ciudad será edificada al Señor. En que la ciudad será edificada al Señor. ¿En dónde sería edificada esa ciudad? Termina el verso 40 diciendo: y todo el valle de los cuerpos muertos, y de la ceniza, y todas las llanuras, hasta el arroyo de Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos al oriente. Mira, será santo al Señor. No será arrancada ni destruida más para siempre. Estamos viendo, yo te decía que ese hombre halló ese tesoro y lo halló con un propósito de utilizarlo para en ese campo en el cual él compró, edificar la ciudad del Dios vivo. Ese es el campo. Y todo el valle de los cuerpos muertos,
y todo el valle de los huesos secos. Ese es el campo donde aquel hombre halló el tesoro. Y lo halló con el propósito de en ese campo edificar la ciudad del Dios vivo. ¿Y sabes por qué? Porque en ese campo, en ese valle, yacían, moraban y esperaban los 144,000. Y claro, al él poner ese tesoro en ese valle, en los 144,000, se edifica la ciudad del Dios vivo. Hoy estamos viendo el propósito de que ese hombre hubiese hallado ese tesoro, lo que haría con él. Y también estamos viendo cuál es ese campo. Que ese hombre utilizaría ese tesoro en ese campo. Y ese campo es el valle de los huesos secos. Y sabes, te voy a contar algo extraordinario. Hace ya algún tiempo, el siervo del Señor empezó a caminar en ese campo llamado el Valle de los Huesos Secos. Tanto así que ya vamos en 153 temas de la resurrección de los muertos. Hace ya un tiempo el siervo empezó a caminar por allí. Y fue caminando en ese campo llamado el Valle de los Huesos Secos, donde halló el tesoro, al Hijo, la sabiduría, del cual ya llevamos 25 temas. Y te voy a decir cuándo lo halló. El primer tema de quién es el Hijo de Dios, salió a la luz el 11 de noviembre del 2018. El 11 de noviembre del 2018, el año pasado, salió ese tema. Pero 2 días antes de que saliera a la luz, fue donde yo lo hallé. El 9 de noviembre, allí lo hallé. Y 2 días después salió al aire. Allí hallé el tesoro. Pero ya llevaba un tiempo caminando en ese campo llamado el Valle de los Huesos Secos. Lo que hoy está sucediendo, lo que hoy está tomando lugar, es maravilloso, es grande. Caminando por ese campo, por ese valle, fue donde hallé el tesoro. Y hoy lo estoy poniendo en ti, con el propósito de que en ese campo, en ese valle, sea edificada la ciudad del Dios vivo. Gózate, pueblo santo. Gózate, oh Sión. Gózate, oh Sión. Que ese hombre halló el tesoro no para quedárselo, sino para ponerlo en ti.
para ponerlo en ti. Y mira que es cierto todo esto que te digo, porque el tesoro es la sabiduría, el verbo, la palabra, y es lo que iba a poner en ti, para que volvieras a la vida y recibieras la vida. Mira que es cierto. Libro del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 37, versículos 1 al 5. Y de allí pasamos al verso 14. Dice así: la mano del Señor vino sobre mí, y me llevó en el espíritu del Señor, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, un campo, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Mira el campo. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre. Mira que era el hijo del hombre que iba a caminar en ese campo y en ese campo hallar el tesoro. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza, predica sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra del Señor. Así ha dicho el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Verso 14. Y mira: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo el Señor hablé y lo hice, dice el Señor. Mira que es cierto, el tesoro era para el valle de los huesos secos. Cuando dice el verso 4, me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra del Señor. ¿Para quién era la palabra? ¿Para quién era el hijo? ¿Para quién era el tesoro? Para el valle de los huesos secos que estaban en ese campo. Para ellos era. Para eso encontró ese hombre el tesoro. Para dárselo a ellos, ponerlo en ellos. Y se cumpla lo que dice el verso 5. Así ha dicho el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Claro, Él ponía a su hijo en ese valle de huesos secos y vivirían, y vivir para siempre. Para ellos era esa promesa. Y con ellos compartiría aquel hombre que encontró el tesoro, con ellos lo compartiría. Lo pondría en ellos para que les diera vida. Y dándoles vida, así tomar lugar, el levantarse, el edificarse, la ciudad del Dios vivo. Ese es el campo. Por eso ese hombre compró aquel campo. Porque el tesoro lo utilizaría en ese campo. Para edificar en ese campo.
Y termina el verso 14 diciendo: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo el Señor hablé y lo hice, dice el Señor. Y pondré mi hijo en vosotros, y pondré el tesoro que he hallado en vosotros, y viviréis, y seréis la ciudad del Dios vivo. Ahora entiendes y comprendes Mateo 13:44. Así el reino de los cielos es semejante a un hombre que halló un tesoro en un campo. Y gozoso por ello fue y vendió todo lo que poseía y compró aquel campo. Y lo compró y sacó el tesoro, y el tesoro lo utilizó en ese campo. Grande y maravilloso es nuestro Dios. Y mira que es cierto que lo utilizaría en aquel campo. Porque en ese campo yacían y esperaban los 144,000. Y en ellos utilizaría el tesoro para edificar esa ciudad maravillosa. Mira que es cierto. Libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 54, versículos 11 al 13, dice así: pobrecita, fatigada con tempestad, hablando de Sión, sin consuelo. He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo, y sobre zafiros te fundaré. Mira, tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo, y toda tu muralla de piedras preciosas. Verso 13. Y todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y se multiplicará la paz de tus hijos. ¿Estás viendo? ¿En dónde utilizaría ese hombre ese tesoro? En ese campo. En ese campo. Mira cómo utiliza su tesoro, el que halló en ese campo. Verso 12. Tus ventanas pondré de piedras preciosas. Míralo ahí, poniendo su tesoro en ese campo para edificar la ciudad. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo, y toda tu muralla de piedras preciosas. Mira cómo utiliza el tesoro en ese campo, el tesoro que halló. Cuánto te ama tu Dios, que no se guardó el tesoro para sí, porque a Él le pertenece, sino que lo halló siendo suyo para ponerlo en ti. Y mira que es cierto que ese hombre es el mismo Dios. Termina el verso 13 diciendo: y todos tus hijos serán enseñados por el Señor. ¿Y cuál es la enseñanza? Todas esas piedras preciosas. Todas esas piedras preciosas con las cuales Él edificaría la ciudad. Y por eso termina diciendo: y todos tus hijos serán enseñados por el Señor. Porque esa enseñanza es el tesoro, que es más que las piedras preciosas. Ese tesoro es la sabiduría que el hombre halló. Y todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y se multiplicará la paz de tus hijos. Mira que era él mismo quien hallaría el tesoro.
y todos tus hijos serán enseñados por el Señor. Él mismo hallaría el tesoro. Él era el hombre que halló el tesoro y compró ese campo para allí edificar la ciudad del gran rey. Y la ciudad la edificaría con el tesoro que él halló. ¿Cuánto te ama tu Señor? ¿Cuánto te ama tu Rey? Poner ese tesoro que halló, ponerlo en ti. Y acuérdate que ese tesoro fue el que perdió a Adán. Acuérdate. Ese tesoro fue el que perdió a Adán. Hagamos memoria. Por allá en Ezequiel capítulo 28, versículos 13 y 14. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Y empieza a enumerar las piedras. De carbunclo, topacio, jaspe, crisólito, berilo, onís. Y ese es el tesoro que ese hombre halló para ponerlo en ti. Y hoy lo está poniendo en ti, en su pueblo amado, en el valle de los huesos secos. Y ese valle se va a convertir en la gran ciudad de nuestro Rey. Imagínate. Espero en el Señor que el siervo se haya hecho entender y que hoy entiendas el propósito por el cual ese hombre halló el tesoro y lo que haría con aquel campo que compró, campo que ya sabes hoy que es el valle de los huesos secos. Espero que esto sea de mucho bien para ti, porque vamos llegando al final, a la conclusión de esta joya. Y como conclusión, vamos a mirar que todo lo que te he dicho en este tema es revelación del cielo. Como conclusión, vamos a ver en el libro del profeta Isaías, Isaías capítulo 52, versículos 1 y 2, y de allí pasamos al verso 6 y 7, dice así: Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Verso 2: Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Verso 6: Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Verso 7: Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae, no de los que traen, del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nueva del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. ¿Y por qué te digo que esto prueba que todo el tema es cierto? Por lo siguiente, verso 1: Despierta, despierta. ¿A quién le dice que se despierte? Ya lo hemos visto por allá en Efesios 5:14. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos.
Entonces, ¿a quién le está diciendo eso? Despierta, despierta al valle de los huesos secos. ¿Y quién es el que despertaría ese valle de los huesos secos? El hombre que estaba en ese campo y que en ese campo halló el tesoro. Y ese hombre que está escrito que es el mismo Dios, es el que hace el llamado. Despierta, despierta. Y como halló el tesoro, entonces le dice al valle de los huesos secos: vístete de poder. Mira, aquí te entrego lo que hallé. Lo voy a poner en ti. Yo hallé el tesoro. Despierta, despierta. Vístete de poder. Vístete del tesoro que he hallado. Vístete de poder, oh Sión. Y mira ese tesoro. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa. O sea que Él pondría ese tesoro en ellos. Y ese tesoro formaría, edificaría la ciudad santa. Esa ciudad maravillosa. Si ves que utilizaría el tesoro en ese campo. Porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Y mira que yacían en el polvo de la tierra. Verso 2. Sacúdete del polvo. Era el valle de los huesos secos. Sacúdete del polvo. Levántate y siéntate. Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Y mira. Y Él poniendo ese tesoro en ese valle de los huesos secos, tomaría lugar el verso 6. Porque ese tesoro es su Hijo, es la sabiduría. Y Él poniéndolo, dándoselo al valle de los huesos secos, entonces ellos entenderían lo siguiente, verso 6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa en aquel día. ¿Y cuál era la causa? La que vimos en el verso 1 y 2. Despierta, despierta, vístete de poder. Vístete de tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa. ¿Cuál es la causa? Que Él mismo los levantaría, los llamaría. Les daría el tesoro para que se vistieran de poder. Y al ellos vestirse de poder, entenderían y comprenderían quién era el que les hablaba. Y conocerían su nombre. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Y mira, esos eran los pies del que estaría presente, que hallarían el tesoro y traerían el tesoro. Mira que es cierto, verso 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, los pies del que trae el tesoro, del que trae la sabiduría y la inteligencia, para ponerlo en ese valle y edificar su ciudad. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que trae el tesoro, del que lo halló, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Gózate, gózate, pueblo santo. Gózate, pueblo santo. Esos son los pies
de aquel hombre que halló el tesoro en ese campo llamado el Valle de los Huesos Secos, que también compró ese campo para edificar la ciudad del Dios vivo. Para eso ese hombre halló el tesoro, halló a su hijo, la sabiduría. Y hoy lo está haciendo. Hoy se está cumpliendo delante de tus ojos. Y hoy está poniendo ese tesoro en ti. Y lo seguirá poniendo hasta que esa gran ciudad sea edificada. Así ha dicho el Señor. Era la verdad en cuanto a este tema. Espero en el Señor que te lo hayas gozado grandemente y que se haga vida en ti y te siga llevando de gloria en gloria a su misma imagen. Y quiero despedirme de ti diciéndote que te amo para siempre y que nos vemos hoy, mañana y todos los días hasta el fin del reino de Adán. Y después de ese fin de esos reinos y de ese reino, nos seguiremos viendo por la eternidad.